Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Javier Lavilla y vamos a presentar este trabajo con la compañera Silvia Galván. Bueno, el tema elegido para trabajar es electricidad. Bueno, en la definición de electricidad, lo que entendemos por electricidad es que es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre las cargas positivas y negativas que tienen los cuerpos. Es decir, que la electricidad es una fuerza que resulta de la atracción o repulsión entre las partículas que tienen carga eléctrica, ¿sí? Que tienen carga eléctrica positiva o negativa. Y estas se pueden expresar en forma quieta, que sería la energía estática, o en movimiento. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando nos referimos a la energía estática, por ejemplo, lo que se conoce también como la fuerza, el fenómeno de atracción, que es, por ejemplo, cuando dos objetos se frotan, o por ejemplo cuando nosotros tenemos fricción con algo, estamos transmitiendo o absorbiendo electrones de una partícula o de otro objeto. El cuerpo, por ejemplo, tiene que tratar de descargar esos electrones. ¿Cómo lo descarga? Por ejemplo, con los conocidos o famosos, cuando decimos nos dio una patada o sentimos una corriente por la mano, en ese momento estamos despidiendo esa energía y nuestro cuerpo queda en equilibrio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa energía es absorbida por otro cuerpo. Nosotros somos los que quedamos en equilibrio. Bueno, ahora lo que vamos a ver es los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos conocidos son cuatro, que es el circuito elemental, circuitos en serie, circuitos en paralelos o circuitos mixtos. Los circuitos mixtos son tanto circuitos en serie y en paralelo armados todos juntos. Bueno, para trabajar con estos circuitos existen tres variables, ¿sí? Que serían el voltaje, la intensidad y la resistencia. El voltaje se mide en voltios y se representa con la letra B corta. La intensidad se mide en amperes, ¿sí? Y se representa con la letra A. Y la resistencia se representa con el símbolo creo que era la letra omega, y se mide en ohmios, ¿sí? Bueno, para trabajar con estas tres variables existe una ley que es llamada la ley de Ohm. Y la ley de Ohm expresa la relación que hay entre voltaje, intensidad y resistencia en un circuito eléctrico de corriente continua, ¿sí? La ley de Ohm dice que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Cuando aumenta la tensión, aumenta la intensidad, y cuando aumenta la resistencia, disminuye la intensidad, ¿sí? Bueno, para trabajar con estas variables tenemos una fórmula que con esta fórmula nosotros podemos averiguar cualquiera de las tres variables en un circuito tanto en serie como en paralelo. Bueno, ahora, ¿qué es un circuito en serie? Por ejemplo, un circuito en serie, nosotros tenemos una batería o una pila o algo que nos brinde electricidad. Entonces, lo que es un circuito en serie tiene que ser tanto positivo, tiene que tener carga positiva y negativa, porque dijimos que un circuito eléctrico tiene que tener carga positiva y negativa, o sea que los circuitos eléctricos se atraen
cuando tienen fuerza negativa y positiva. En cambio, si un circuito tiene las dos fuerzas del mismo signo, estas fuerzas se repelen. Entonces, un circuito en serie, por ejemplo, sale de acá un circuito, tenemos una lamparita, otra lamparita y otra lamparita. En estos circuitos corre la misma corriente por todo el circuito y con la misma intensidad. Siempre es lo mismo para todos, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este objeto deja de funcionar en el circuito? Si este componente deja de funcionar, el circuito se corta, ¿sí? Deja de funcionar el circuito. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en lo que son los ejemplos, en lo que son las luces de Navidad. Cuando una lamparita se quema, se apaga todo el circuito, se apaga todo. Eso es un circuito armado en serie. Y un circuito en paralelo, por ejemplo, tenemos una resistencia, un generador de electricidad con carga positiva y negativa. Por ejemplo, sale para acá. Acá tenemos, por ejemplo, una lámpara. De acá tenemos que se subdivide en 3. De acá lo podemos subdividir de nuevo. Y de acá vuelve. ¿Qué sucede en este circuito en paralelo? Bueno, el circuito en paralelo sale una corriente con una intensidad hasta dicho punto. Una vez que en este punto se divide en 3 corrientes, con distintas intensidades, aquí la corriente disminuye, o sea, se subdivide. Esta corriente de acá se subdivide en partes iguales tanto para la corriente 1, para la 2 o para la 3. ¿Sí? Luego se vuelve a juntar, toma de nuevo la misma intensidad y acá ocurre lo mismo, nada más que aquí se divide en 2. ¿Sí? Se vuelve a subdividir esa intensidad y corriente en 2 partes para luego unirse y acá vuelve otra vez al mismo circuito. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este componente falla? ¿Se anula? La diferencia que tiene el circuito en paralelo con el circuito en serie es que el circuito no deja de funcionar, sino que toda la corriente que viene acá, en vez de dividirse, pasa solamente, se redirecciona todo a lo que sería este componente. ¿Sí? No es que tampoco se pierda o queda en el aire. Esa corriente o esa intensidad se distribuye y vuelve al circuito y vuelve a su lugar de origen. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos explicado eso. Ahora en otro video explicará mi compañera Silvia un ejercicio de lo que es el circuito en serie.